Vamos a ir a la tercera exposición antes de la pregunta. Entiendo que ya está conectada la señora María Elisa Cabezón Otero, economista y directora de Evidencia de Pivotes. No sé si está conectada. Parece por lo menos. Sí, ahí está Eh, conectada. Le agradecemos su presencia. Como no estuvo en la introducción, señalarle que son dos momentos que nosotros estamos invitando a expertos, expertas, representantes de distintas organizaciones. Esta para la discusión en general y después en la discusión en particular, donde vamos a abordar por temas la discusión de la reforma. Entonces, le agradecemos su presencia y tiene sus 15 minutos para después eh, vayamos a las preguntas respectivas. Adelante. Tengo una presentación, no sé si la puedo compartir yo. ¿Sí? Sí, adelante, Perfecto, adelante, ¿sí? perfecto. ¿Se ve? Sí, si la pueden poner en modo Sí. presentación, Lo voy a poner en mi presentación. Perfecto. ahí está, perfecto. Mira, la presentación, el objetivo es... Ah, vale, acá me equivoqué, perdón, me equivoqué de presentación. Un segundo. Esta es... esta. Entonces, el objetivo de esta presentación es hablar de las cuentas nacionales que se quieren implementar en esta reforma. Primero quiero explicar qué son las cuentas nacionales y para qué se crearon en Europa. Voy a usar el caso sueco. Después voy a explicar cómo serían estas cuentas nacionales en la reforma que propone el gobierno. Y al final hago una comparación entre la capitalización individual y estas cuentas nacionales que se llama Seguro Social. En Europa. ¿Qué ocurría? Ocurrió en Suecia específicamente. Antes de 1994, Suecia tenía un sistema de reparto con beneficio definido. Y como se ha dicho muchas veces, estos sistemas se han vuelto insostenibles en el tiempo. ¿Por qué? Por el envejecimiento de la población. Cada vez hay más adultos mayores por personas en edad de trabajar. Entonces, una forma de escapar del sistema de reparto es transitar hacia sistemas de capitalización individual, que fue lo que hizo Chile en 1981. Pero ¿cuál es el problema? Para los países europeos, hacer esta transición es fiscalmente muy costoso. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que seguir pagando las actuales promesas de pensiones, las actuales pensiones de reparto, pero ya no sigue recibiendo las cotizaciones de los trabajadores, porque las cotizaciones del trabajador, en vez de irse a reparto, se depositan en la cuenta de cada trabajador. Entonces, el Estado tiene que seguir haciéndose cargo de esta carga. Y por eso es caro esa transición. Entonces, a los suecos se le ocurrió una solución, que son las cuentas nacionales. Y esta es la novedad. En Suecia, en 1994, hace esta reforma en que la cotización de los trabajadores se distribuye en dos cuentas personales. Una cuenta es la cuenta de capitalización individual, que es la que bien conocemos, en que la cotización se deposita en la cuenta de propiedad de cada trabajador y este dinero se invierte en el mercado financiero y va obteniendo rentabilidades con el tiempo. Y la segunda cuenta es la novedad que creó Suecia, que son estas cuentas nocionales. Y en estas cuentas nocionales, eh, ¿cuál es la novedad? Es que la cotización se registra en cuentas personales ficticias. ¿Por qué son ficticias? Porque la cotización no se deposita en la cuenta de cada trabajador, sino que se usan para financiar las actuales pensiones. Es un reparto. Sino que solamente esta cotización se registra en la cuenta de cada trabajador, pero realmente el dinero va al mercado, va al sistema de reparto. Y sobre esta cuenta ficticia se le agrega una simulación de rentabilidad. Y base a esta simulación se va a determinar la rentabilidad futura de los trabajadores suecos. Para eso se crearon en Suecia, para escapar del sistema de reparto de beneficio definido. Ahora, ¿para qué se usa en Chile, en la reforma que propone el gobierno? La reforma del gobierno, como bien saben, este, eh, este beneficio del... Dame un segundo. Acá. La reforma del gobierno, como bien sabe, es que va a aumentar la tasa de cotización de un 10 a un 16,5%. ¿Cierto? El 10,5% va a las cuentas de capitalización individual que bien conocemos, que es propiedad de cada trabajador y que se invierte en el mercado financiero. La novedad es este 6% extra que va al nuevo seguro social. Y este seguro social actúa como una cuenta nocional. ¿Y cómo funciona esta cuenta nacional que propone el gobierno? La cotización no es de propiedad del trabajador, sino que va a entregar un derecho de pensión futura. Estas cotizaciones se registran en cuentas personales ficticias. ¿Por qué son ficticias? Porque realmente este 6%, en vez de depositarse en cuentas de cada trabajador, se deposita en un fondo colectivo, en un fondo común, que va a administrar el Estado. Y este fondo común, que va a administrar un ente estatal, una parte
se invierte en el mercado financiero, el Estado lo va a rentar en el mercado financiero, y otra parte se usa para ir gastando los distintos beneficios que entrega este seguro. ¿Cuáles son los beneficios que entrega esta cuenta nocional? El primer beneficio es la pensión contributiva. ¿En qué consiste? Este 6% de cotización, ¿cierto?, se registra en la cuenta personal de cada trabajador, en esta cuenta nacional ficticia, y se separa en dos registros. Uno es un 4,2% y el otro es 1,8%. 4,2 más 1,6, 6, ¿cierto? Esa es la separación. La primera parte del registro es que el 4,2% se va a registrar en base al sueldo de cada trabajador. Si un trabajador cotizó por un sueldo de 500.000, en su cuenta nacional se le va a registrar, se le va a anotar el 4,2% de 500.000. Y la segunda parte es que el 1,8% se va a registrar en base al sueldo promedio de todos los trabajadores cotizantes. Entonces, si ese trabajador de 500.000 cotizó en un año en que el promedio del sueldo fue 1 millón de pesos, a ese trabajador se le va a registrar, se le va a colocar en su cuenta ficticia el 4,2% de sus 500.000 más 1,8% de 1 millón, el promedio de todos los trabajadores. Y acá esta es la solidaridad intrageneracional. ¿Por qué es intra? Porque es dentro de la misma generación, es dentro de los trabajadores. En que los trabajadores que ganan sobre el promedio le dan una transferencia a los trabajadores que ganan bajo el promedio. Y luego, ¿cómo se va a determinar esta pensión contributiva, este derecho de pensión futura? A esta cuenta personal ficticia, a este registro de cotización, se le va a aplicar una rentabilidad que es ficticia. Y esta rentabilidad ficticia, esta rentabilidad nocional, la va a fijar el ente estatal. Y esta rentabilidad en base a esta rentabilidad se va a determinar la pensión futura de los trabajadores. Y acá lo que es muy importante esta parte es que acuérdense que este 6%, este fondo común, una parte el Estado lo va a invertir en el mercado financiero y va a obtener una rentabilidad real con esa inversión. Y esa rentabilidad real que logra el Estado con los ahorros, con la cotización de los trabajadores, tiene que ser mayor a la rentabilidad nocional que se le aplica a las cuentas ficticias. ¿Por qué tiene que ser mayor? Porque con esa brecha de rentabilidad entre la rentabilidad nocional, esta rentabilidad ficticia, y la rentabilidad real, la lograda en el mercado financiero, se va a usar para pagar otros beneficios de las cuentas nacionales. ¿Cuáles son los beneficios que se van a financiar con esta brecha? El complemento por maternidad, el complemento por cuidado no remunerado tercero, el bono a mujeres, o sea, compensar a las mujeres por tasa de mortalidad en la cuenta individuales. Vamos a entregar un beneficio de definidos a los actuales pensionados, que equivale a 0,1 veces por años cotizados, eso por los pensionados de hoy, y va a entregar una garantía mínima a los futuros pensionados que se pensionen con el Seguro Social. En el futuro, todos los pensionados que tienen el Seguro Social van a tener una pensión mínima correspondiente a 0,1 F por año cotizado. Entonces, con esta brecha entre la cuenta nocional ficticia y esta cuenta real que logra el Estado invirtiendo los recursos en el mercado financiero, se van a financiar este segundo tipo de beneficios, el segundo tipo de solidaridad. Entonces, como se puede ver, las cuentas nacionales que instala el gobierno son cuentas bien complejas. Es difícil de explicar a la ciudadanía y se usan para, el objetivo del diseño es para hacer solidaridad con las cotizaciones de los trabajadores, que es distinto al fin para que lo usan los europeos. Los europeos lo usan para escapar del sistema de reparto. No lo diseñaron para hacer solidaridad entre los trabajadores. Ese es el primer punto. Bueno, luego el tercer punto es que yo hice una simulación entre capitalización individual versus este seguro social que es esta cuenta nocional que se crea en la reforma. Y voy a comparar dos escenarios. El primer escenario es que el 16,5%, toda la cotización de los trabajadores se deposita en las cuentas de capitalización individual. Y el segundo escenario es la propuesta del gobierno, en que un 10,5% va a las cuentas individuales, pero el 6% va a este seguro social, va a esta cuenta nacional. Entonces hago una simulación en que es para la reforma en régimen. En esta simulación los trabajadores entran a trabajar a los 25 años en el año 2023 y se pensionan a los 65 en el año 2063. Voy a suponer que van a tener una densidad de cotización del 70%, 28 años cotizados cada uno, y para la estructura de salario yo uso la estructura salarial de septiembre de 2022 y la proyecto hacia el futuro, asumiendo que los salarios van a crecer en un 2% al año. Y voy a asumir que cada mujer Entonces, un poco recapitulando, este seguro social, este 6% que recibe el seguro social, se usa para instalar dos tipos de solidaridad.
La primera solidaridad es la intrageneracional, en que de este 6%, un 1,8 se va a registrar sobre el sueldo promedio del sistema. De esta forma, los trabajadores que ganan sobre el promedio le dan una transferencia a los que ganan bajo el promedio. Y la segunda tipo de solidaridad es la solidaridad que se financia gracias a esta brecha de rentabilidad entre rentabilidad nocional y real, que va a financiar en régimen el complemento por maternidad y las compensaciones por la tasa de mortalidad. Esos son los tipos de solidaridad que se quiere instalar con las cuentas nocionales y que voy a comparar en la simulación de ahora. Analicemos la primera solidaridad, que es la solidaridad intrageneracional, ¿cierto? La que va desde los mayores sueldos a los menores sueldos. Y para analizar solamente esta solidaridad, vamos a asumir que no hay brecha de rentabilidad. O sea, la rentabilidad nocional va a ser igual a la real, que va a ser un 4%. Como son iguales, todos los otros beneficios que financian esa fecha, el complemento por maternidad, por cuidado, etcétera, no van a estar, porque no hay brecha. Solamente va a estar esta intrageneracional. En este gráfico, proyecto en el eje de abajo los trabajadores por diferentes niveles de sueldos, y para cada nivel de sueldo, proyecto la pensión que recibirían en los dos escenarios. La línea azul es la pensión que recibirían si el 16,5% va a las cuentas individuales, y el verde es el proyecto, la reforma, la propuesta del gobierno, en que un 10,5% va a las cuentas individuales y un 6% va a este seguro social, a esta cuenta nacional. ¿Y qué se puede ver? Todas las personas que ganan sobre el promedio salen perjudicados con que el 6% extra vaya al seguro social. Aquí se muestra. Este gráfico se muestra toda la pensión extra que reciben los trabajadores y el 6% extra va al seguro social en vez de a la cuenta individual. Y como se puede ver, los que salen beneficiados son todos los que ganan bajo el promedio, salen beneficiados. En cambio, todos los que ganan sobre el promedio salen perjudicados. Y mientras mayor es el salario de los trabajadores, más perjudicados salen con esta solidaridad intrageneracional. Entonces acá la pregunta que uno debería hacerse ¿es necesaria esta solidaridad intrageneracional entre los trabajadores, dado que hoy tenemos una PGU de 206.000? Una forma de evaluar las pensiones es a través de la tasa de reemplazo, que mide la relación entre la pensión y los últimos sueldos de los trabajadores. ¿Cierto? En este gráfico calculo las tasas de reemplazo de los trabajadores en esta simulación, que se van a jubilar en 40 años más, en un sistema en que la pensión que recibe es la suma entre la pensión contributiva que entrega que el 10,5% va a sus cuentas individuales, más la PGU de 206.000 actual. ¿Y qué es lo que muestra este gráfico? Que mientras mayor es el sueldo de los trabajadores, menor es la tasa de reemplazo. ¿Cierto? Mientras mayor es, menor la tasa de reemplazo. Y entonces la pregunta es, dado que los trabajadores de mayores sueldos, la parte superior del sueldo, son los que están menos cubiertos con la PGU, y son los trabajadores que además van a ser más perjudicados con que este 6% se use en solidaridad intrageneracional, yo creo que vale la pena cuestionarse esta solidaridad intrageneracional, porque vamos a perjudicar a los que, con el sistema actual, con un 10,5% de cotización más la PGU, no logramos llegar con una tasa de reemplazo razonable. Entonces, la primera pregunta que quiero colocar en esta presentación. Luego analicemos el segundo tipo de solidaridad, que es, en la simulación vamos a poner la solidaridad intrageneracional sumada a la solidaridad que entrega las brechas entre las rentabilidades. Vamos a suponer que la rentabilidad nacional es un 2%, esta rentabilidad ficticia coloca al Estado sobre los registros de las cuentas nacionales, y que la rentabilidad real lograda por el Estado al invertir el dinero en el mercado financiero va a ser un 4%. Y en régimen, en esta simulación, esta brecha de rentabilidad financia dos tipos de beneficios: el complemento por maternidad y cuidado y la compensación exportada de la mortalidad. La garantía de beneficio mínimo desaparece porque en esta simulación todos los trabajadores alcanzan el mínimo de 0,1 F por año cotizado. Este es un ejemplo. Este ejemplo es un caso particular de alguien que parte cotizando por un sueldo de 600.000 a los 25 años y se jubila a los 65. Para hombres y mujeres. El gráfico de la izquierda muestra el gráfico del hombre acá, el de la izquierda muestra la pensión que recibiría si todo el 16,5% va a sus cuentas individuales, y el de la derecha muestra si ese 6% en verde dice a sus cuentas individuales va al seguro social. Lo mismo para las mujeres. ¿Qué se puede ver? En este caso, el hombre sale perjudicado. Al hombre le conviene que haya todo a su cuenta individual, con este sueldo de 600.000.
En cambio, para la mujer sale sale beneficiada con que este 6% vaya a sus cuentas, vaya a este seguro social, en vez de su cuenta individual. Y acá las mujeres reciben, además de recibir la pensión contributiva de la cuenta nacional, el primer componente que expliqué, reciben estos bonos compensatorios, el bono por maternidad y el bono por tala de mortalidad. Y acá hay algo interesante, que estos bonos de maternidad y estos bonos de tala de mortalidad son una parte menor de todo el beneficio que entrega el Seguro Social. La mayor parte del beneficio es la pensión, esta pensión contributiva nacional, ¿no? Vamos al gráfico completo. Entonces, ¿qué ocurre separando entre hombres y mujeres si agregamos la solidaridad intrageneracional y le sumamos esta solidaridad que se financia con las brechas entre rentabilidades? ¿Quién gana y quién pierde? Si antes, en el gráfico anterior, cuando solamente había solidaridad intrageneracional, sin las brechas de rentabilidades, todos los hombres que ganan, o sea, todas las personas con un sueldo sobre 1.100.000 salían perjudicados con esta solidaridad intrageneracional, con este seguro social. Ahora, todos los hombres que ganan un sueldo sobre 350.000 salen perjudicados por el hecho de que el 6% extra vaya a este seguro social, vaya a esta cuenta nacional. Y las mujeres, la cantidad de trabajadores se reduce porque ellas reciben estos bonos compensatorios. Entonces, en este caso son las mujeres que tienen un sueldo sobre 1.000.000, salen perjudicadas con que un 6% extra vaya a este seguro social. Y acá es muy importante que la gente que sale beneficiada con ese seguro social son las personas de menores sueldos, que ganan bajo el promedio. Y que son personas que están bien cubiertas con la PGU actual. Bueno, entonces acá para cerrar, ya llevo 15 minutos, pero para cerrar rápido, primero la solidaridad intrageneracional en el seguro social pierde fuerza dado la PGU actual, dado que perjudica a los trabajadores de mayores sueldos, que son los que la PGU no logra cubrir correctamente. La brecha de rentabilidad nacional, la brecha entre rentabilidad real y nacional en régimen financian estos complementos por maternidad y cuidado y compensaciones por tala de maternidad, que explican una parte menor de la pensión que entrega el seguro social. Y para terminar, las cuentas nacionales, acá yo les hice una explicación rápida, pero son complejas, son poco transparentes y son difíciles de explicar a la ciudadanía. En Suecia y en Europa se diseñaron para transitar de este reparto con beneficio definido hacia los sistemas de capitalización individual. No se diseñaron para instalar esta solidaridad contributiva entre los trabajadores. Entonces, es más directo. Yo creo que si queremos ver solidaridad con el 6% extra, con esta cotización de los trabajadores, ok, hagamos solidaridad, pero si vamos a hacerla, es mucho más transparente y directo calcular cuánto de este 6% extra se necesita para financiar las compensaciones que como sociedad decidamos instalar. ¿Cuáles compensaciones queremos instalar? ¿Qué solidaridad? ¿A las mujeres por maternidad? ¿A las de mortalidad? ¿A los doctores pensionados? Eso, hablemoslo, pongámonos de acuerdo. Y es más transparente que nuestros 6 puntos determinemos cuántos de esos puntos es necesario para financiar esa solidaridad y que de esos puntos se vayan a un fondo colectivo que financien esa solidaridad. Es mucho más transparente que la propuesta de hacer una cuenta nacional en que va todo a un registro ficticio, a una rentabilidad ficticia y que estos beneficios se van a financiar en base a esta brecha entre la rentabilidad nacional y la rentabilidad real. Esta brecha entre rentabilidad nacional y real es poco transparente, no es clara cómo va a ser en el futuro. Puede pasar dos cosas, que en esta brecha sea insuficiente para pagar estos beneficios, o al revés, que esta brecha sea mayor que lo que se paga, que lo que se paga a los pensionados, y que sobre plata, y que ese dinero, en vez de usarse para mejorar las pensiones, se use para otros fines, se capture para otros fines del Estado. Entonces yo creo que es más directo que de estos 6 puntos nos pongamos de acuerdo cuántos queremos que se vayan a solidaridad, ¿ok? Y que esos 6 puntos se vayan a un fondo solidario y que eso se aplique para financiar esta solidaridad. Y que el resto es más transparente, que vayan a las cuentas de capitalización individual administrado por inversores privados o el inversor público. Esa es la presentación. Gracias a la señora María Elisa Cabezón Otero, economista y directora de Evidencia de Pivotes. Vamos a ir ahora a las preguntas y comentarios, ojalá más preguntas que comentarios, porque tenemos menos tiempo que las veces anteriores. Como ya es de la casa, yo no le di la bienvenida al subsecretario de Previsión Social, así que le agradecemos. Sí, ya
parte de la mesa incluso tiene su puesto ahí, así que sí, lo vi con cara de preocupado, por eso le estamos dando la bienvenida y agradecerle su presencia acá. Bien, vamos entonces a las preguntas y comentarios, ojalá más preguntas que comentarios, porque como es más corto el espacio que tenemos hoy día, para que alcancen a contestar nuestros 3 invitados. Se ofrece la palabra. Diputada Jimena Osandón. Gracias, presidente. Agradecer las exposiciones. La verdad que muy ilustrativa cada una de ellas, muy pedagógicas también, y se agradece que vengan también con propuestas. La verdad que, bueno, sobre el tema consultivo previsional, alguna vez lo conversamos acá, incluso le pedimos al Ejecutivo la posibilidad de que tuvieran más facultades, ¿ah? Y aquí en la exposición de la señora Alejandra Krauss se ve, o al menos yo siento que dice que como que le faltan medios de repente para poder hacer o propuesta, o incluso habla de un monitoreo permanente al tema, en este caso específico, la PGU. La pregunta mía es si efectivamente yo estoy entendiendo mal eso, o a ustedes como institución que tiene un objetivo muy claro, sienten que les faltan herramientas para poder tener este monitoreo o desligarse un poco de la IPRES y tener sus propios estudios, sus propios material, ¿no?, para poder hacer este seguimiento y hacer incluso hasta propuestas de ley o modificaciones. ¿Y por qué lo digo? Porque yo entiendo que responden a preguntas específicas, ¿no? En este caso había un proyecto de ley, pero claramente uno al correr con el tiempo de la PGU se da cuenta que hay un tema, el tema de las mujeres que jubilan a los 60 y los hombres a los 65. Para las mujeres vulnerables estos 5 años son una eternidad, son bastante poco comprensibles, lo tratamos acá, sabemos que es un tema presupuestario. Y por otro lado también las personas que tienen renta vitalicia muchas veces tienen los primeros años una renta vitalicia que es el doble o el triple, depende por un tiempo, y luego vuelve, pero la ley indica que se considera su primera renta. Entonces, ¿están ustedes en condiciones de poder analizar también la misma ley y a proponer, hacer propuestas al Ejecutivo en este caso sobre cosas que no son consultados, pero que a usted le podrían parecer que son cosas perfectibles dentro de la ley? Esa es mi pregunta. Y segundo, a don Alejandro también preguntarle a qué se cree usted, según su criterio, esta eliminación de la oferta externa. Personalmente no sabía que existía este sistema, pero tal vez es porque el origen, hoy día la licitación sería como distinta y tal vez por eso no se da. ¿A qué cree, de acuerdo a su criterio, que se elimina este tema de la oferta externa? Gracias, diputada Osandón. Diputado Giordano. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a las y los invitados presentes y a la comisión. Voy a hacer una serie de preguntas en general abiertas para quien las quiera responder, pero algunas sí van medias dirigidas porque fui anotando algunos conceptos que se dijeron durante la presentación a el señor Alejandro Alcérreca. En algún momento usted mencionó que era bueno, y entiendo que también va en sintonía con lo que ha expresado la invitada Cabezón, que la solidaridad debiese centrarse, usted hablaba de la PGU, ¿no? Y sabemos que la PGU se financia en base a impuestos generales, y los impuestos generales se fundamentan en su gran mayoría en los aportes que se reciben desde el IVA, que entendemos además es un impuesto regresivo, ¿no? Entonces, usted mencionaba que era injusto que las clases medias pagaran en el fondo la solidaridad, y mi pregunta es si quienes mayormente financian la PGU son precisamente las clases, por lo menos en proporción, las clases medias y las bajas en términos proporcionales. ¿No le parece adecuado que el criterio de la reforma, que dentro del 6% del seguro social contempla un 30%, valga la redundancia, al interior, que precisamente aplica un criterio distributivo para que las personas que tienen mayores ingresos financien no solo a las clases no solo a la clase baja, sino que también a las clases medias, salvo que convengamos que las clases medias no son la inmensa mayoría de este país, que gana además menos de 500.000 pesos, pero hay un porcentaje importante que se genera con un criterio distributivo. Entonces yo le quería preguntar sobre eso. No veo una complejidad en el hecho de que nuestro modelo tributario en realidad se financia principalmente por las clases medias y bajas. Al respecto de eso, también usted mencionaba que
sobre el IPA habría una suerte de competencia desleal en relación a los gestores de inversión privada. Entonces ahí tengo varias preguntas, ¿no? Que una, si no le parece cuestionable que por ley y por defecto el Estado obligue a una persona a contratar un servicio privado y pagar más encima una comisión por ello. Usted planteaba que quizá el defecto debiese ser como hacia los privados, y yo lo planteo desde la perspectiva de que se trata de un derecho social que uno entiende está garantizado además constitucionalmente, el Estado tiene una obligación, pero a mí siempre me ha parecido, y es lo que ocurre con el modelo actual, muy complejo que el Estado fuerce a una persona a contratar un servicio con un privado, distinto cuando esto se ve desde lo público. Y no conozco mucha experiencia en otros modelos capitalistas donde esto no suene extraño, ¿no? Entonces, eso se lo pregunto porque hoy día tenemos un oligopolio privado que se ha configurado como un sistema de pensiones, pero donde efectivamente existe un forcejeo para que se contrate un servicio. Lo segundo, en base a lo mismo, considerando que existen diversos actores privados que van a entrar en juego, solo uno público, ¿no le parece más complejo de definir? Algunas de las AFP probablemente no se conviertan en gestores privados, podría ocurrir, y por lo tanto también es cuestionable que exista de nuevo esta obligación a contratar para un derecho social un servicio privado que cobra comisión que tiene fines de lucro. Además de eso, ¿no considera usted que la seguridad social, por ejemplo, concebida desde la perspectiva de salud, donde tenemos un modelo que por defecto contempla una afiliación a FONASA y una elección libre para contratar, ustedes también como aseguradora me imagino que tienen relación con los prestadores, las ISAPRES, y que sabemos además la crisis que enfrentan, ¿no? ¿Ahí también le parece que hay una competencia desleal en esa configuración o la excepción es solo para pensiones? Porque además tengo la experiencia, o sea, tengo la sensación de que la experiencia en salud, que son muchas preguntas, tengo la sensación de que la experiencia en salud nos dice que además en una crisis donde la gente que está hoy día eligiendo un sistema privado no sabe qué va a hacer de su Estado en la cobertura del sistema de seguridad social, no le parecería más adecuado precisamente que en lo público estuviese ese defecto. ¿Y qué le parece? Porque sí, usted dice que hay una competencia desleal cuando el stock, o sea, cuando las nuevas cotizaciones pasan al inversor público, pero me gustaría que se refiriera al hecho de que el stock que hoy día tiene quedan en los gestores privados. Ahí no habría también una competencia desleal, digo, porque no sé por qué hay una competencia cuando es uno u otro, ¿no? O sea, una competencia desleal. Y lo otro es que, además, solo para profundizar la primera pregunta sobre la PGU, varios expositores acá nos han señalado que solo incentivar solidaridad a través de impuestos generales, además desincentiva la participación en el sistema, ya sé que básicamente lo que usted mismo mencionaba, que es que tenemos pocas personas cotizando, se pueda volver la norma, porque finalmente existe una garantía en base al pilar no contributivo. Y para la señora María Elisa Cabezón, vi que no salía en la presentación el logo, pero entiendo, porque lo tiene además en su Twitter y en varios lados, que usted además trabaja para la Fundación Observatorio Perspectivas, al menos así lo teníamos puesto acá, ahora acá salía Pivotes, pero entiendo que usted tiene alguna relación con Perspectivas también, yo lo acabo de ver en su Twitter, que es una fundación o un observatorio ligado a la Asociación de FP, solo para que me lo confirme. Y segundo, si tuvo la oportunidad de revisar la presentación que nos hizo ayer el Ejecutivo sobre tasas de reemplazo. Entonces lo planteo porque los datos que hoy día nos exhiben no concuerdan con los que ha presentado el Gobierno. A mí me da la sensación, viéndolos, porque no incorporan... Pero si puedo terminar la pregunta... Un segundo, señora Elisa. Estamos terminando la ronda de preguntas y después le damos la palabra a los expositores. Gracias, presidente. Me da la sensación de que los datos que usted exhibe no incorporan los beneficios completos del seguro social y que se centran en la rentabilidad, que además, ojo, yo creo que en las proyecciones uno nunca puede garantizar rentabilidad, y tenemos el ejemplo de lo ocurrido en el 2008, donde más del 40% del ahorro de la de los trabajadores se perdió, ¿no? Las tasas de reemplazo que vimos por parte del Gobierno nos hablan de varían entre el 60 y el 100% para los sueldos más bajos desde los más altos, y lo que se mostró me parece que es consistente con el criterio de suficiencia, con una mediana tasa de reemplazo del 71%. Entonces, eso me gustaría saber cómo conversan sus datos con los que presentó el Gobierno ayer. Gracias, presidente. Gracias, diputado Giordano. Diputado Sauerbaum. Bueno, es que el diputado Giordano pregunta por todos los diputados del Gobierno, porque no hay nadie aquí, usted se podrá dar cuenta. Entonces, por eso es tan largo Giordano. Le dejan las preguntas escritas. Por eso es tan largo, pero yo voy a ser breve. A la señora Alejandra
preguntarle respecto del monto de la PGU, porque está, cierto, el diseño del gobierno es para que lleguemos a 250.000, pero solo por reajuste vamos a llegar a una cifra bastante cercana a eso el último año de gobierno. A ver si eso se tiene que reajustar en términos reales para poder realmente hacer que los trabajadores o los más necesitados reciban una pensión garantizada universal que realmente les sirva, digamos, en términos reales y no en términos nominales. La segunda pregunta, para la señora Alejandra también, si acaso hay que ver la posibilidad de que aquí las mujeres efectivamente reciban a los 60 años y no a los 65 años, que es un debate que nosotros hemos tenido. Ayer el gobierno y la oposición se unieron en un proyecto pidiéndole al gobierno muy emocionante, en donde le pedíamos al gobierno rebajar entre 65 a 60 años de las mujeres. Ahí tuvimos todos los votos, cosa que no tuvimos en esta comisión cuando se votó, pero sí lo tuvimos en la sala. Por lo tanto, seguramente los diputados de gobierno también tienen esa intención, entonces es interesante saber su opinión. ¿Qué efecto cree usted que eso puede tener? Y también respecto de las cifras que se dieron el otro día en el último proyecto de la pensión garantizada universal, la ley no alcanzaba para ley corta, yo creo que era cortísima, porque era una línea nomás de ley, en donde hubo una diferencia en los medios de comunicación respecto de las cifras. Ustedes sostuvieron algunos números y el gobierno presentó otros, entonces sería bueno que usted lo aclarara porque quedó la sensación de que habían diferencias numéricas en los números planteados de beneficiarios del gobierno y lo que planteaban usted. Eso para la señora Alejandra. La pregunta para la señorita de Pivotes, Cabezón. Usted ha hablado respecto del tema de la sostenibilidad en Europa, respecto del tema del sistema de reparto. ¿Cuál cree usted que fue el origen de los problemas de sostenibilidad que tuvo el sistema? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cómo afecta la sostenibilidad también la introducción de reparto intergeneracional que se propone en este proyecto? Y la última pregunta es si el ahorro por cotización se le saca el dinero para pagar pensiones actuales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a recuperar ese capital? ¿Cómo piensa usted que se puede recuperar de mejor manera para poder tener mayores retornos y poder tener mejor pensión en el futuro? Esas tres preguntas para ella. Y la última pregunta para don Alejandro, perdón, soy malo a los nombres yo. Don Alejandro, la diputada Sandón le preguntaba respecto de lo que era la renta, o sea, eliminar la oferta externa. ¿Podría profundizar respecto de ese tema? A nosotros nos preocupa mucho la alternativa porque finalmente, como usted decía, siempre la alternativa externa es mejor que la que se le propone ya al trabajador, entonces sería un perjuicio sin ninguna razón. Y lo último, si me podría aclarar algo sobre esta opción a la renta con herencia que ustedes están planteando, que nos parece muy interesante. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo tengo tres preguntas muy cortas. A la señora Alejandra Kraus, una pregunta primero procedimental. ¿El informe si es unánime o no es unánime? Ok, está respondido, es unánime. Plantean en varias partes de las conclusiones la necesidad de seguir haciendo un monitoreo más profundo y al final que no tiene un departamento de estudios. ¿Lo tienen dimensionado? Porque a lo mejor puede ser va un poco en la misma línea de lo que preguntaba la diputada Sandondo. Si lo tienen dimensionado, porque eso puede ir en la misma línea del acuerdo global para lograr entre el Parlamento y el Ejecutivo para poder resolverlo. Al señor Alejandro Alcerreca, la verdad, mi pregunta tiene que ver con esta duda que usted plantea respecto a la licitación en bloques por el problema de los promedios. Solo para clarificar, ¿su problema es los promedios o la licitación? Porque si el problema es los promedios, es cosa de parametrizar la licitación de manera tal de que beneficie a cada uno de los afiliados. O su problema es la licitación en sí mismo por alguna razón distinta. Ese es para clarificar. Y la segunda pregunta es la siguiente. Usted señala que el seguro social le resta profundidad al mercado de capitales. Me gustaría que profundizar en ello, porque lo que ha planteado el Ejecutivo es que el seguro social se compone de inversión en el mercado de capitales.
por cuanto son fondos colectivos, no son de propiedad de las personas. Sin embargo, de hecho ha mostrado cifras, y parte de los argumentos de quienes están en contra del seguro social es justamente por el control que podría tener el Estado del mercado de capital. Entonces me resulta un tanto contradictorio, quisiera entender a qué se refiere, o a lo mejor va solo por el lado de la oferta finalmente a los pensionados, pero me gustaría entender de qué se trata ahí. Y a la señora María Elisa Cabezón, hay una discusión respecto si la solidaridad se puede hacer o no con fondos contributivos o solo con... ¿Ya no está? ¿Está conectado, no? Sí, sí está. Ok. O debe ser con fondos generales. Usted finalmente en su última lámina se abre a que los beneficios sean con fondos contributivos y plantea una fórmula distinta a la que plantea el Ejecutivo. Sin embargo, no se refiere a la compensación que pudiera haber entre pensiones bajas o pensiones altas, más allá del sueldo de corte, que por supuesto siempre es discutible, pero me gustaría profundizar si usted considera que esa parte de la solidaridad también se puede hacer de forma contributiva, o usted cree que solo esa parte se debe hacer con fondos generales. Ahí están las preguntas que hemos hecho todos los diputados y diputadas a los distintos expositores. Partimos en el mismo orden con la señora Alejandra Kraus. Muchas gracias, presidente. Diputado Sandón, y de alguna manera aprovecho de contestarle al diputado Undurraga. Efectivamente, el Consejo Consultivo, a través del tiempo, a través de los distintos informes de opinión que ha emitido, ha planteado la necesidad que para dar estricto cumplimiento o mejor cumplimiento al expreso mandato de la ley, que son los análisis del impacto del gasto fiscal y del mercado del ahorro y del trabajo en materia, digamos, de las pensiones solidarias, en esos aspectos concretos, requeriría un fortalecimiento. Por eso cité en esta presentación este estudio que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo en febrero del 2021, donde, junto con reconocer la experiencia de Chile, que efectivamente se fortaleció este Consejo Asesor en materia de pensiones, porque se le ampliaron facultades, sin duda siguen siendo insuficiente el ejercicio en plenitud de la función pública que se le ha encomendado, particularmente porque es asesor en materias tan relevantes y tan fluctuantes que lo estamos viendo y que exceden de la pandemia, exceden del impacto de la inflación. Esto ya es un tema estructural y, en consecuencia, sí, efectivamente, pero hay un límite establecido en la ley, y es que las propuestas que pueda realizar el Consejo, por eso solo fue una mención, ¿ya? Y en general hacemos sugerencias respecto de mayores estudios de distinto tipo, nosotros no podemos plantear ninguna modificación a la legislación que signifique mayores gastos al presupuesto. Y en eso somos tremendamente ajustados como corresponde a la ley. Eso en esa materia, pero efectivamente, ahora, también relevar que con ocasión del análisis de estos proyectos de ley y del proceso de implementación de la PGU del año pasado, de la ley aprobada en el mes de enero, acordamos, como lo señalé también en la presentación, un trabajo con la DIPRES que nos permita ir generando acuerdos y avanzar en la determinación y estimación de poblaciones beneficiarias, de cifras estimativas, de tal manera que empiecen a conversar los análisis para no distorsionar el debate, para que no nos entrampemos en cosas que no son efectivamente las esenciales que debiera contener el debate. Yo los sigo, cada uno sus debates, entendiendo la importancia y relevancia que es para cada uno de ustedes. En consecuencia, sabemos que si las instituciones no cumplimos adecuadamente la función pública, entorpecemos la labor en definitiva de ustedes, servidores públicos. Entonces, en esa línea
hemos acordado el trabajo conjunto con la DIPRES. A propósito del monto de la PGU, un diputado en el punto de las sugerencias, en el punto 10 de las sugerencias y conclusiones que hice en la presentación y que están contenidos en el informe, justamente lo que hacemos es que sugerir generar escenarios alternativos de simulación que elaboren y publiquen escenarios de proyección de largo plazo en que se contemple un crecimiento real para el parámetro de la PGU, pensión inferior y pensión base, en línea con los salarios reales, incluyendo análisis de sensibilidad. Son sugerencias que realizamos justamente, digamos, en la línea y preocupación que usted planteaba. En materia del debate de la posibilidad de que a los 60 años, bueno, nosotros como Consejo Consultivo no está dentro de las materias, y recordar que nosotros tenemos ajustadas las materias sobre las cuales nos debemos pronunciar. Y la ley corta, respecto a las cifras, diputado, se generó, yo creo que un debate innecesario de cuánta, digamos, 60.000 o 20 y tantos mil o 400.000, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque hablamos de cifras estimativas y no cifras específicas, ¿ya? Segundo, señalarles que la ley corta se construye, de acuerdo a antecedentes que nos proporcionó la DIPRES, sobre los mismos escenarios que se construye la ley que crea la PGU. Esto es hace un año atrás. Al cabo de un año tenemos información y datos precisos de cómo ha sido el proceso de implementación de la PGU, dónde están los beneficiarios, cuáles son, y se ha ido perfeccionando todo el sistema, particularmente el IPS. En consecuencia, hoy día podemos ser muchísimo más precisos, y en eso se va a trabajar junto con la DIPRES, para ir ajustando. Y fundamentalmente porque tenemos sin duda digamos, los efectos e impactos del gasto fiscal, ¿no es cierto?, que deben ser con responsabilidad, con prudencia, pero también que aborden en serio la efectividad del pago de las pensiones, pero también sabemos que generamos expectativas en las personas y en consecuencia debemos ser tremendamente responsables, y por eso hoy día tenemos cifras al cabo de un año. Solo la observación que incluso nuestro informe son datos a noviembre del 2022, por tiempo. Hoy día ya están los datos a diciembre, y de esa manera se va a ir ajustando a todos y cada uno de las cifras estimativas. Eso. Muchas gracias, la señora Alejandra Kraus, por referirse a los comentarios y preguntas de los distintos integrantes de la comisión. Le damos la palabra al señor Alejandro Alcérraga, presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, para lo mismo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, tengo una página completa tratando de identificar o resumir las preguntas para poder responder de manera ordenada. Quizás partir por algo que es transversal a toda la posición o las respuestas que voy a dar. Los aseguradores desde siempre hemos planteado que el sistema de pensiones necesita un pilar solidario robusto. Todo lo que nosotros estamos planteando, ¿no es cierto?, apunta en opinión nuestra, ¿no es cierto?, a construir este pilar solidario robusto, ¿no es cierto?, que consideramos necesario en un sistema de pensiones. Este pilar solidario robusto, en nuestra opinión, ¿no es cierto?, debe también ser acompañado con un sistema de ahorro individual, ¿no es cierto?, para pensiones, para financiar pensiones, las que hoy día se llaman las autofinanciadas, pero nunca uno, ¿no es cierto?, reemplaza al otro. Dentro de esto, ¿no es cierto?, habían dos preguntas más que tienen que ver cómo financiamos esta solidaridad, ¿ya?
nosotros planteamos que debiera ser mayoritariamente a través, ¿no es cierto?, de impuestos generales de la nación, porque con todos los problemas o defectos que pueda tener el tema tributario en el país, sí, en definitiva recoge que quienes más tienen, más gastan en el caso del IVA, paguen más impuestos que quienes menos tienen en el caso de la renta o menos gastan en el caso del IVA. Si nosotros esto lo reducimos exclusivamente al tema de pensiones, estamos haciendo financiar la solidaridad que creemos necesaria, ¿no es cierto?, solamente por quienes cotizan. Pero sabemos, ¿no es cierto?, que hay, y lo voy a poner como un ejemplo, una persona que vive de la renta de departamento, que no cotiza. ¿No tiene una responsabilidad solidaria también en el país? Entonces, aquí no estamos hablando, ¿no es cierto?, de que si el IVA es regresivo o no es regresivo, estamos hablando de quienes tienen que financiar esto. Por eso que Impuesto General de la Nación lo que tiene es un horizonte, una perspectiva más amplia que solamente las cotizaciones previsionales. Tampoco hemos dicho que no exista solidaridad al interior del sistema de pensiones. De hecho, hablamos que puede haber solidaridad incluso, ¿no es cierto?, cuando un sistema en la parte de cotizaciones individuales puede haber también un componente solidario intergeneracional en esa materia. ¿Ya? El caso de la PGU, que lo ponemos aquí, sabemos que eso fue financiado con impuestos generales de la nación, ¿no es cierto?, que probablemente las extensiones necesitan otras fuentes de financiamiento, pero lo que queremos plantear es que aquí hay complementos, aquí no es solamente impuestos generales de la nación, puede haber solidaridad aquí también, y aquellos componentes no solidarios, como se plantea, ¿no es cierto?, en el proyecto, que en el caso del 6% adicional será 70%, ¿no es cierto?, a estas famosas cuentas nacionales y 30% solidaridad. La pregunta es, ¿no es cierto?, ¿por qué ese 70% que no es para solidaridad, ¿no es cierto?, no va a cuentas individuales? Porque si eso es ahorro, ¿cuál es la razón de hacerlo en cuentas nacionales, ¿no es cierto?, y no en cuentas individuales, como pareciera ser que es la preferencia de los chilenos en esa materia? ¿Se puede hacer solidaridad? Sí, con impuestos generales y con la cotización, ¿no es cierto?, pero aquello que estamos todos diciendo que no es solidario, como el 70% o el 6%, nuestra propuesta es que siga en la ruta de la cotización individual. Había otra pregunta relativa al IPA o al IPP, público-privado, y al default. Primero, nuestra propuesta, ¿no es cierto?, no es para privilegiar ni una ni otra opción. Nosotros somos un convencido, ¿no es cierto?, que las personas, que la libertad de elegir, ¿no es cierto?, las personas es un bien público que tenemos que defender y fomentar. Lo que nosotros no nos preocupa, ¿no es cierto?, es que haya por defecto, ¿no es cierto?, una u otra opción, ni privada ni pública. No estamos planteando ni que se queden en los actuales administradores los fondos, ni que se vayan necesariamente por default al otro lado. El stock, alguien preguntaba, ¿y el stock se queda en los privados? No, el stock también pasa por default al sistema público y son las personas las que deben nuevamente elegir, decir, devuélvame al gestor privado. Esas son las cosas que creemos que son mejorables, no la existencia de un gestor público, ¿no es cierto?, en inversiones. Si aumenta la competencia, bienvenido sea. Si la gente tiene más opciones donde elegir, bienvenido sea también, tanto para la administración de cuentas como para la gestión de inversiones. Después, veamos al tema particular de las rentas vitalicias. Creo que me hice cargo con esos comentarios de los temas más globales que se me preguntaba. En el tema particular de las rentas vitalicias, nuestras propuestas apuntan, ¿no es cierto?, a mejorar la pensión de la persona o la forma a través de negociaciones, de licitaciones, etcétera. Nosotros no estamos en contra de la licitación. De hecho, hoy día, como funciona el sistema hoy día, el sistema de ofertas de pensión, ¿no es cierto?, que se implementó hace ya más de una década, es una licitación de pensiones
y para que sea lo más transparente posible, incluso en su primera etapa es anónima. Por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer es potenciar la licitación, pero individual. El tema de los bloques tiene varios problemas. Uno, que se maximiza el tema promedio, porque eso es el bloque. Pero eso es individual. O sea, si tú parametrizas, es decir, o sea, es para buscar que las pensiones de todas de las personas que se les puede ofrecer a través del sistema que sea, ¿no es cierto?, sea la mejor opción y puede elegir la mejor opción. En la página 12 de nuestro documento hay un ejemplo que clarifica eso, donde hay un ejemplo de 3 o 4 compañías en este sistema. ¿Qué otra cosa tiene el tema de bloques? Que sabemos que la renta vitalicia es un seguro intensivo en capital. Si tú haces bloques, ¿no es cierto?, y obligas a los oferentes a cotizar en un bloque completo, eso va a generar incentivos a la concentración, ¿no es cierto?, porque hoy día no todas las compañías cotizan a todos los pensionados, ¿no es cierto?, porque tienen restricción de capital. Y por lo tanto, estos bloques de alguna manera también podría provocar, ¿no es cierto?, concentración de la industria. ¿Qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que planteamos nosotros siempre? Es, ¿no es cierto?, el tema es mejorar las pensiones de los afiliados y con concentración. Sí. Respecto a la licitación, el tema es, cuando se hace en bloque, genera no maximización de la pensión individual y podría generar concentración de mercado, dado lo intensivo que hay en capital. Hoy día hay licitación. Lo que queremos es perfeccionar la licitación actual. Oferta externa. Como la primera etapa es una oferta anónima, hoy día, ¿no es cierto?, se le permite al afiliado, bueno, y potencial pensionado, ir a negociar, ¿no es cierto?, con las mejores opciones que tiene en la cotización o licitación anónima. Eliminar esa posibilidad que tiene, ¿no es cierto?, el pensionado, de verdad que no encontramos ninguna razón aparente o evidente al respecto. Se nos ha dicho que eso significa que las compañías van a hacer un mejor esfuerzo en la primera vuelta, en la oferta anónima. Puede ser, pero con el otro mecanismo, que es, ¿no es cierto?, que solamente la persona puede elegir entre las mejores opciones de la oferta anónima, ya con eso se logra que las compañías hagan su mejor esfuerzo en la primera vuelta. Entonces ya tenemos solucionado la inquietud probablemente razonable de la autoridad, ¿no es cierto?, con dejar un rango de las mejores ofertas sobre las cuales tiene que elegir. Eliminar la oferta externa en ese contexto no tiene, a nuestro juicio, ningún beneficio para el afiliado ni para nadie. Al revés, solamente, y lo vuelvo a repetir, la oferta externa permite que tú le mejores la oferta al pensionado. No puedo bajarla, o sea, el mínimo es la licitación inicial. Y sobre eso. ¿Por qué puede pasar? Porque la persona, ¿no es cierto?, puede aportar información que haga que la compañía, ¿no es cierto?, le mejore por razones de salud, porque también los asesores previsionales de repente dicen, señor, como esto se cotiza en parámetros externos, dice, yo, ¿no es cierto?, quiero cobrarle la mitad y por lo tanto el resto va a pensión. O incluso puede en este periodo entre la cotización, ¿no es cierto?, y que se tome la decisión, cambiar el escenario financiero. Y todo eso solamente hace que la segunda oferta sea mejor que la primera. Eso respecto a la oferta externa y la licitación, que como les digo queremos después había un tema de la profundización del mercado de capitales. Nosotros lo que planteamos es lo siguiente. Muchas veces se dice que si este 6%, ¿no es cierto?, va a profundizar el mercado de capitales. Bueno, un actor, ¿no es cierto?, que por sí solo maneje el 6%, ¿no es cierto?, es un actor que puede influir en un mercado. Sabemos que ahí hay monopolios, oligopolios, ¿no es cierto?, por el lado de la oferta y la demanda, y eso es un riesgo, ¿no es cierto?, primero. Segundo, tampoco ha quedado claro, y aquí uno ve incluso en las preguntas, bueno, este 6% es ahorro o es gasto. Porque hablamos que va al mercado de capitales, pero por otro lado, si vamos a hacer solidaridad, eso es gasto, entonces no hay ahorro.
O pago pensiones o pago beneficios, como decía de alguna manera la otra invitada, la señora Cabezón, ¿no es cierto? Si vamos a financiar esto, bueno, es gasto, no hay mercado de capital, entonces, seamos claros. Si voy a financiar beneficios, aquí no estamos cuestionando que se financien los beneficios, pero no podemos, o los fondos van a ahorro o van a gasto, para las dos partes el mismo fondo no puede ir. Entonces, dicho eso, si efectivamente el 30% va a ir a gasto, a financiar beneficios como algo que nosotros también planteamos hace tiempo, que es la compensación por mortalidad de las mujeres, creemos que es una muy buena política, o el beneficio por año cotizado, que también creemos que apunta en una dirección correcta, está perfecto, hagámoslo, solidaridad, ¿no es cierto?, intergeneracional en esa materia. Y lo que es ahorro, que vaya a cuentas individuales, porque a cuentas nacionales. Salvo que queramos gastarnos esa plata. Si queremos gastar la plata que está en las cuentas nacionales, tiene que ir a cuentas nacionales, porque no puede ser ahorro y gasto al mismo tiempo. Entonces, yo creo que ahí hay algo que transparentar y por eso nos preocupa el efecto en el mercado de capitales. Finalmente, y con esto termino, la renta vitalicia con opción de herencia. Ya intenté clarificar que no nos gusta que hablemos de opción de herencia porque no es herencia, pero es un pago a los beneficiarios, a los herederos, ¿no es cierto?, por un concepto que es un poco distinto. ¿Qué nos gustaría con eso? Cuidar lo que es el primer objeto del sistema de pensiones, que es tener mejores pensiones. Y por lo tanto, antes de pensar en herencia, la persona debiera garantizarse una mejor pensión, una pensión garantizada al titular, al causante. En orden de prelación, también mantener una buena pensión para los beneficiarios de pensión, viuda o hijos. Y en tercer lugar, recién pensar en una herencia. Eso es un poco lo que nosotros planteamos, que primero se ocupen los fondos que ahorró la persona para pagar las pensiones propias. Si esa persona fallece, se pagan las pensiones a los beneficiarios. Y si ya no le quedan beneficiarios de pensión, ¿no es cierto?, y todavía existe un excedente respecto a lo que ahorró, bueno, se lo entreguemos a los herederos. Pero pensar que mientras hayan beneficiarios de pensión ya existe una herencia, creemos que podemos mejorar esa opción, ¿no es cierto?, y que es mejor para la sociedad, primero preocuparnos del pensionado, de los beneficiarios, viudas e hijos menores, y si después hay algún heredero que quiera también o que le corresponda recibir la herencia, bienvenido sea y que se la gaste en lo que quiera. Pero primero paguemos buenas pensiones, que es el beneficio o el objetivo de esta reunión. Muy bien, muchas gracias al señor Alejandro Arcerraca. Pido la unanimidad para alargar 10 minutos para que tenga tiempo. Sí, bien, 10 minutos, ok. Tiene la palabra la señora María Elisa Cabezón, por eso solo 10 minutos y no 20. Adelante, la señora María Elisa Cabezón, sobre las distintas preguntas que le hicieron. Voy a ser bien breve. Bueno, primero con la primera pregunta. Sí, efectivamente, yo fui directora ejecutiva de Perspectivas, que es un observatorio vinculado a la Asociación de AFP, que el fin era educar en temas de pensión y mercado laboral. Pero dejé ese puesto en diciembre y a partir del 1 de enero me fui tiempo completo a Pivotes. Y Pivote no tiene relación con la Asociación de AFP, pero sí en el pasado, en perspectiva, sí la tuve. Eso va a ser transparente. Lo segundo... me preguntaron sobre sobre los suecos, sobre por qué su sistema de reparto se volvió insostenible financieramente. Preguntaba muy sencillo: el reparto es una transferencia de dinero desde los trabajadores hacia los actuales pensionados. ¿Y qué pasa? Que por el envejecimiento de la población cada vez hay más adultos mayores en relación a la población en edad de trabajar. Entonces cada vez se necesita más transferencia de los trabajadores para financiar las actuales pensiones. Pues se vuelve insostenible en el tiempo. Y por eso Suecia, para escapar del sistema de reparto, instala estas cuentas nacionales con estos registros ficticios y esta rentabilidad ficticia, que en realidad es un reparto encubierto. No se lo usó. Respecto a la solidaridad, en el plan contributivo, el proyecto del gobierno quiere hacer solidaridad en el plan contributivo a través de estas cuentas nacionales que son súper complejas, en que hay transferencia desde los mayores sueldos hacia los menores sueldos y además hay una brecha de rentabilidad en que este 6% de los trabajadores, el Estado una parte la va a invertir en el mercado financiero, otra parte la va a gastar.
pero una parte la va a invertir y va a obtener una rentabilidad real con ese dinero. Y esa rentabilidad tiene que ser mayor a la rentabilidad nocional. La rentabilidad nocional es esta simulación de rentabilidad que se le aplica a las cuentas nacionales, a este registro ficticio, que va a determinar la pensión contributiva de los trabajadores. Entonces va a haber esta brecha de rentabilidad entre la real lograda con la nocional, que es la que va a entregar las pensiones, las futuras pensiones. Esa brecha va a financiar otros beneficios de estas cuentas nacionales, como los complementos por maternidad y cuidado, compensaciones por tala mortalidad y beneficios a los actuales pensionados. Esta garantía mínima de 0,1 UF por año cotizado. ¿Qué es lo que ocurre? Que es muy complejo. Yo creo que es muy complejo instalar solidaridad con estas cuentas nacionales. Se puede hacer de una manera mucho más sencilla. En Europa las cuentas nacionales no se usan para eso. Se usan para otra cosa. No se usan para hacer esta solidaridad dentro del pilar contributivo. Yo creo que es más transparente y directo que estos 6 puntos extra de cotización, pongamos de acuerdo a qué grupo queremos compensar. A las mujeres, a los actuales pensionados, ok. ¿Cuánto cuestan 6 puntos? Yo estimo que todas estas compensaciones del gobierno que quieren financiar cuestan menos de 2 puntos, no los 6, cuentan menos. Y creo que es mucho más transparente que estos 2 puntos se usen para esta solidaridad, que vayan a un fondo común para financiar esta solidaridad, y todo el resto de los puntos se vayan a las cuentas de capitalización individual de cada afiliado que rente en el mercado financiero. Es más transparente y además eso ayuda a profundizar el mercado de capitales. Luego de estos puntos que van a ir a solidaridad, yo estoy abierto de que yo creo que se puede avanzar en hacer solidaridad con las contribuciones de los trabajadores, pero estoy muy de acuerdo con la presentación del invitado anterior, que hay que tener mucho ojo de no cargarle la mano a los trabajadores que sí cotizan. Los trabajadores formales en Chile es un porcentaje bajo. Del total de las personas en edad de trabajar, solo un 37% cotiza. El resto no cotiza. Entonces, si le cargamos mucho la solidaridad a estos trabajadores formales, lo que podemos hacer es dañar el mercado formal. Y por eso yo creo que si vamos a instalar solidaridad con estas cotizaciones, creo que es importante que esta solidaridad esté condicionada a haber cotizado, que se premie por el esfuerzo de haber cotizado para incentivar la formalidad y no desincentivarla. Yo creo que sería un error que estos 6 puntos, estos 2 que van a solidaridad, por ejemplo, se financie a personas que nunca cotizaron o que cotizaron muy poco. Pero lo que estamos haciendo es que la gente que sí cotiza, que es responsable y que trabaja formalmente, esté financiando a los que no lo están haciendo. Y no creo que eso entregue los incentivos correctos en el mercado laboral formal. Eso. Y un punto muy importante, ¿se puede hacer solidaridad con el plan contributivo? Sí se puede. ¿Las cuentas nacionales es el mejor mecanismo? Yo creo que no. Es muy complejo, es poco transparente y coloca el riesgo de que, como es complejo y poco transparente, ese 6%, en vez de usarse para pagar las pensiones, se utilice para otros fines. A la señora María Elisa Cabezón Otero. Me ha pedido la palabra el Ejecutivo antes de cerrar. Adelante. Gracias, presidente. Está apagado. Gracias, presidente. Un par de observaciones. Yo entiendo que las cuentas nacionales pueden no ser del gusto de todas las personas, pero calificarlas de ficticia me parece complejo. Ficticio es algo que existe solo en la imaginación de alguien. Y las cuentas nacionales, hasta donde yo entiendo, existen en Suecia, Lituania, China, Noruega, Polonia, Brasil. Y no creo que el sistema de pensiones de esos países funcione sobre algo que no existe. Insisto, puede a alguien no gustarle, pero las cuentas nacionales son un registro que se usa en cualquier sistema que no es 100% prefondeado. Eso quiere decir que una parte de las cotizaciones se usa para pagarle pensiones a los actuales jubilados. Y el sistema chileno tiene cuentas nacionales por una transición y van desapareciendo porque converge a un sistema 100% fondeado. Eso respecto a lo de la propuesta del gobierno, ¿ya? Y 2 o 3 precisiones. Por su intermedio, presidente, clarificarle a Alejandro que el stock no va al IPA en la propuesta del gobierno. El stock sigue las actuales AFPs transformadas
en IPP. Segundo, no hay ninguna duda que el ahorro aumenta en el 6% por lo que ya dije antes, porque una parte pequeña de las cotizaciones se usa en promedio del orden de un 20% se usa para transferencia y todo el resto va a capitalización. Y lo último, la oferta externa, la eliminación fue recomendada por la Fiscalía Nacional Económica y fue aprobada, planteada en el gobierno de Bachelet II, en la propuesta de Piñera, la anterior, y la de este gobierno, y también unánimemente por la Comisión para el Mercado Financiero y la Super de Pensiones. ¿Por qué? Porque se entiende que básicamente hace que no se haga la mejor oferta en el SCOMP, sino que se reserve para la oferta externa, y ahí se produce una negociación asimétrica entre los asegurados y las compañías de seguro. Y por eso todas estas instituciones recomendaron eliminarla. Eso nomás, presidente. Muy bien, gracias al Ejecutivo. Queremos agradecerle a los... nos quedan algunos minutos, ¿sí? Adelante, diputado Saúl. Preguntarle nomás que cómo vamos a seguir la tramitación del proyecto, porque había intenciones, según usted declaró en la prensa, de votarlo la próxima semana, y yo se lo he dicho en privado y en público. Yo creo que no están las condiciones para poder hacerlo. Entonces yo quiero ver qué vamos a hacer, porque también se lo comenté, el gobierno se nos ha acercado para ver la posibilidad de llegar a algún acuerdo, y porque si no, finalmente el próximo miércoles, después de todo lo que hemos escuchado, de los datos que nos faltan, entre otras cosas lo que dijo ayer el diputado Durán respecto de los informes que no se han entregado, ¿cierto?, con los datos numéricos a las instituciones para hacer los estudios acabadamente. Entonces, yo quiero preguntar si vamos a aplazar definitivamente esa votación, o si no, simplemente nosotros vamos a votar en contra de la idea de legislar la próxima semana. Eso, presidente. Solo señalar que nosotros estamos cumpliendo un cronograma que nosotros mismos definimos, cronograma de 13 exposiciones al gobierno que le impusimos al gobierno, que no está en el cronograma inicial, sobre sostenibilidad, sobre separación de la industria y sobre tasas de reemplazo. Se hicieron un conjunto de invitados que están programados y terminan el próximo martes. Por lo tanto, tendríamos que cambiar un acuerdo de la propia comisión para no votar el próximo miércoles. Teníamos una dificultad, yo no he citado para votar el próximo miércoles porque quería saber a qué hora se iba a votar la acusación constitucional contra la exministra Ríos. Me acaban de señalar que se va a votar en la tarde, por lo tanto, en el horario normal que estamos funcionando el próximo miércoles, de acuerdo al cronograma que nosotros mismos nos hemos propuesto, la verdad que está absolutamente en línea. Ahora bien, por supuesto que me interesa que podamos votarlo por unanimidad, y usted tiene en su WhatsApp, dado que me lo pregunta, tiene una propuesta de acuerdo de procedimiento que le he hecho a usted, le he hecho al gobierno también, en la línea de lo que hemos conversado, para ver si somos capaces de votar por unanimidad la idea de legislar, entendiendo que en la etapa en particular hay muchas diferencias, y si el acuerdo no se materializa, en la etapa en particular, no solo los parlamentarios de Chile Vamos, sino que también quien habla y algunos parlamentarios del gobierno probablemente no voten a favor si el gobierno no cambia las distintas cosas que hay. Pero señalarles que hemos fijado un cronograma y nos queda una semana. Yo no anunciaría voto en contra cuando queda una semana para ponerse de acuerdo, porque a lo mejor en una semana sí es posible lograr un acuerdo en general sobre el entendido de que en particular tenemos todo el primer semestre para ello. Nos quedan 4 minutos. Diputado Santana, diputado Durán. Sí, le voy a ocupar menos de un minuto, presidente. Sí, no, para tranquilidad solamente del diputado Sauerbaum por su intermedio, lo que vamos a votar según cronograma es la idea de legislar, es una expresión de la buena voluntad de esta comisión de poder tramitar una reforma que, como ya se ha señalado varias veces acá, ha tenido múltiples intentos fallidos dentro de la Cámara y dentro del Senado. Va a haber un espacio seguramente que el mismo presidente va a establecer como la fecha para presentar indicaciones, y seguramente iba a continuar la tramitación. Pero yo solamente quería desdramatizar el hecho político de que vamos a votar la idea de legislar. Eso. Que tiene el diputado Durán. El diputado Durán. Perdón. Diputado Durán. Sí, presidente, que usted había enviado una propuesta de acuerdo para la votación de esto. ¿Esto le llegó a todos? A una persona por partido, pues no tengo ningún problema en enviarse. Sí, por favor, yo pido que se lo envíe a todos los diputados de la comisión. Muy bien, gracias. Recordarle nomás al diputado Santana, él no estaba en la comisión aquí, por eso no sabe, pero yo tengo la votación aquí de los diputados de la reforma anterior del presidente Piñera, donde ustedes votaron en contra de la idea de legislar aquí y en la sala.
Entonces, no me vengan a decir que esta es una intención. Nosotros tomemos la determinación en base a lo que el gobierno va a demostrar. Si hay una voluntad de cambio, no hay ningún problema, conversémoslo. Tenemos una semana para conversarlo. Nosotros, le informo, el lunes seguramente nos vamos a juntar. Estamos tratando de organizar una reunión con los diputados de Chile Vamos para hacer una reunión con nuestros asesores, nuestros expertos y proponerle algo al gobierno en serio, como lo ha pedido la ministra. Y por lo tanto yo vi esa voluntad y por eso estoy preguntando si existe la voluntad de hacerlo, si no tendremos otro escenario, ¿no? Muy bien. Muy bien, yo les pido que no... Ya, silencio muchachos, que vamos a... Bueno, no, yo quiero agradecerles a los invitados, quiero agradecerle a la señora Alejandra Kraus Valle, presidenta del Consejo Consultivo Previsional, al señor Alejandro Alcérreca, presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, que vino acompañado de Jorge Claude, vicepresidente ejecutivo, Marcelo Mozo, gerente general, ambos de dicha asociación, y a la señora María Elisa Cabezón Otero, economista y directora de Evidencia de Pivotes, su presencia, agradecerle al subsecretario y decirle a los diputados y diputadas que tratemos de trabajar la semana que queda para lograr un acuerdo. Se levanta la sesión.